Y en esta mañana, ya casi mediodía, quiero hablarles de una parábola. ¿Qué es una parábola? Algunos piensan ahí techo parabólico. No. ¿Qué es una parábola? Jesús era experto en parábolas. Una parábola es un relato tomado de la vida real que nos enseña una verdad. Y Jesús relató varias parábolas, por ejemplo, las parábolas del reino, que están en Mateo capítulo 13, donde comienzan, porque el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, a la levadura, el sembrador salió a sembrar, el reino de los cielos es semejante al sembrador, es semejante a la semilla de trigo y la cizaña y tantos otros pasajes. Pero también nos encontramos con otras parábolas, cuando Jesús se juntó con los publicanos, están los que tienen un falso concepto de lo que es la santidad. Piensan que la santidad es una burbuja de aislamiento total donde el santo no toca nada, y en realidad Jesús nos dio el ejemplo. Santidad es consagrarse a la tarea de Dios, y consagrarse a la tarea de Dios significa disolverse, no aislarse y blindarse contra, sino disolverse para bendecir a los demás. Y Jesús se juntó y se disolvió con los publicanos, los pecadores, para rescatarlos de la perdición. Pero claro, eso le costó unas cuantas críticas de los que tenían un falso concepto, así que él tuvo que relatarles algunas parábolas, 3 parábolas en concreto que le llevaban a un clímax: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, como para entender que un Dios que ama es un Dios que no se da por vencido. Y hoy les quiero hablar de la parábola de la oveja escondida. Ustedes dirán, ¿dónde está la parábola de la oveja escondida? Algunos ya están nerviosos hojeando la Biblia. ¿Dónde está? No, esta la inventé yo. La inventé yo, sí. No es sagrada, obviamente. No está en la Biblia. Pero se me ocurrió esta historia que quiero compartirles a ustedes, porque les cuento. Cuando estaba en la secundaria, teníamos un profesor de dibujo que era un poquitito raro, extravagante, por decirlo, distraído. Y un día, unos 4 o 5 vagos, eso fue en primer año, todavía no conocía al Señor, quisimos hacerle una broma y meterle un pollito en su valija, ¿no? Entonces estábamos contentos, compramos el pollito en la veterinaria y mientras íbamos con la bolsita papel madera, con el pollito piando, dijimos, en el momento que levantan la bandera en medio del silencio, vamos a decir, pío, ¿quién se come a las amonestaciones? Y que ahí nos arrepentimos y llevamos el pollito otra vez y nos dijo, bueno, yo se lo recibo pero no les pago nada. ¿Por qué? ¿Cómo? Si acá está, no lo gastamos el pollito, está vivo todavía. Dice, sí, pero los hermanitos no lo van a reconocer y lo van a hostigar y va a morir de tristeza. Tampoco tiene. Sí, así son los animales. Por algo algunas personas le dicen cerebro de pollo, ¿no? Porque se olvida las cosas con facilidad. Pero quiero contarte la parábola de esta oveja escondida. Había una oveja que estaba en el rebaño, pero que no tenía un contacto muy fluido con las otras ovejas. Había nacido en el rebaño, pero en la medida que iba creciendo, iba alejándose más, tomando más distancia de sus compatriotas, de sus compañeras. ¿Por qué? Porque una olía mal, tenía una baranda bárbara, la otra balaba muy fuerte, ve, y la aturdía. La otra no decía ni ve ni mu. Claro, si hubiera dicho mu sería una vaca, ¿no? Pero no se comunicaba mucho. La otra tenía muy malas costumbres, eructaba muy fuerte después de comer pasto. La otra era negra. Si son hermosas las ovejitas negras, no sé por qué tienen tan mala fama la oveja negra, ¿no? Y porque es un tema genético que la pone en minoría y siempre la minoría sufre bullying. Así que, pero la otra era porque era muy pálida, la otra era muy gorda, la otra muy flaca, la otra tenía mal aliento. Con la otra no tenía muchas cosas en común. Hablaba, ¿y qué tal el día? Y hace frío, sí, pero también hace calor. Es verdad, pero hay humedad. No, pero está seco. Ah, claro, sí. Y no tenía nada en común. Le aburrían a esta oveja las charlas de las demás ovejas, porque de lo único que hablaban del corralito y de la vida en el corralito.
Y esta otra, que siempre se escapaba y salía afuera, tenía más interés en todo lo que pasaba afuera del corralito. Se enteraba quién era el campeón de fútbol, de todo lo demás, no se perdía partido y tenía muchos más temas para hablar. Y las otras, solo el corralito, el corralito. Aunque había nacido en el rebaño, se iba tan seguido que ya nadie recordaba que había nacido en el rebaño. Es más, las que nacieron después que ella ni se imaginaban que ella había nacido en el mismo rebaño. Esta oveja no podía entender cómo las otras tenían tanto aguante, siempre los mismos pastos, siempre el mismo paisaje, siempre el mismo pastor, siempre la misma voz del pastor, siempre el mismo trato. Y decía, pero estas ovejas son tontas, no se cansan de lo mismo. Cuando le tocaba comer con las otras ovejas, su comunicación era tan esencial, tan básica, tan poco profunda. ¿Por qué? Porque no tenían nada en común. ¿Qué interés común podían tener? Ahora, cuando los de afuera le preguntaban cuál era su rebaño, les mostraba que era ese, aunque nunca se sintió totalmente perteneciente. Es decir, no tenía un sentido de pertenencia, decir, sí, este es el lugar donde vuelvo. Las demás ovejas, con mucha generosidad, la dejaban pastar al lado de ellas porque pensaban que era una visita. Y como eran generosas decían, bueno, vamos a dar lugar a la visita, y con mucha cortesía, y ahí le dejaban comer y saciar el hambre porque decían, bueno, es una visita. Pero cuando faltaba por largos periodos, ninguna de esas ovejas le preguntaba qué le había pasado, porque todas se imaginaban, viene de otro rebaño, no puede verse obligada a estar todo el tiempo acá. Si está en otro lado, cuando viene después de mucho tiempo, ¿qué le voy a andar preguntando? ¿Y qué pasó? ¿Que no viniste? No vino porque estaba en otro lugar. Ahora, cuando aparecía, veía a las otras ovejas, cuando se aparecía en el rebaño, veía a las otras ovejas demasiado conectadas entre sí, y esto la hacía sentir más afuera todavía, la hacía sentirse más excluida. Ahora, ella sabía muy bien que cuanto más tiempo estuviera dentro del rebaño, dentro del redil, más comunicada iba a estar con sus compañeras y más conexión iba a tener. Pero sin embargo, ella no quería pagar ese precio. Los primeros tiempos que esta oveja empezó a descarriarse, el pastor la buscaba y la volvía a traer al redil, pero un día la buscó, no la encontró y muy triste regresó sin cargarla en los hombros. La dio por perdida, la dio por muerta y tuvo que conformarse. Sin embargo, seguía viva y aparecía algunas veces, pero el pastor, atendiendo al redil, atendiendo a las que más necesitaban, nunca la podía ver porque no se acercaba al pastor, estaba bien lejos. Y el pastor se agachaba para tratar a sus ovejas y a lo lejos lo que veía, un lomo más, un lomo de oveja más. Y por otro lado, la oveja, que la vamos a llamar la oveja escondida, no se quería acercar al pastor. ¿Por qué? Porque tenía miedo no le vaya a dar con la vara, no la vaya a enganchar con él callado, no la vaya a atar e impedir seguir saliendo. Entonces, estando más lejos, no tenía compromiso. Esta oveja escondida se sentía tan libre, tan afortunada de no tener compromiso con nada. Entraba cuando quería, salía cuando quería, nadie le preguntaba nada y no quería que le preguntaran nada. Uno de tantos días, de esos que la oveja estaba por afuera, estaba vagando por el campo, estaba fuera del redil, obviamente, y apareció un lobo, y el lobo la emboscó y finalmente la atrapó. Estaba sola. Había algunos otros animales, pero cuando vieron lo que había pasado, los animales huyeron porque dijeron, esta no es de nuestra especie, corra cada uno por su vida. Así que la única esperanza que esta oveja tenía mientras estaba siendo atrapada por las garras y las fauces del lobo era empezar a balar con todas sus fuerzas. ¡Ve! 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 Ya saben de qué prediqué, ¿no? ¡Ve!
¿De qué predicó el pastor? ¡Bé! Pero nadie salió en su defensa. El grito se perdió en la soledad. Las ovejas del redil habían oído su quejido, pero como venían de muy lejos, ninguna se quería arriesgar para defender a esa oveja, que no era de su propio redil. Y decían, si nos vamos tan lejos, no va a ser una oveja muerta, vamos a ser 2 ovejas muertas. Aparte, ella tiene su redil y la defenderán de ese propio redil. Seguramente alguien va a salir a defenderla. Como dejaron de oír el grito, el balido, se quedaron tranquilas pensando que alguien sí había salido en su defensa. El pastor, que cuidaba las ovejas, también oyó ese balido de lejos, ese balido desesperado, y se sobresaltó. E inmediatamente empezó a pasar lista. Fulana, mengana, sutana, merengana, porque las conocía por nombre, y fue contándolas uno a una, y llegó al número 100, y se sintió entonces tranquilizado, porque dijo, no son de este redil, es de otro redil, y seguramente el pastor de ese redil va a defenderla con fiereza. Se quedó tranquilo cuando la oveja dejó de gritar, porque dijo, ya la defendieron. Pero en realidad, la oveja dejó de gritar no porque la habían librado, sino porque el lobo ya la había matado. La oveja muerta en realidad era una oveja perdida, pero nadie la reclamó, nadie la protegió, nadie la defendió, nadie la corrigió, nadie la fue a buscar, porque era una oveja escondida, una oveja que nadie llegó a conocer, porque estaba de incógnito, no se sentía ni de aquí ni de allá. Toda coincidencia con la realidad es pura casualidad, dirían las películas. Estoy hablando justamente de comportarse como oveja escondida teniendo el mínimo compromiso que a veces uno puede tener. Como los chicos, tocábamos el timbre y salíamos corriendo, ¿no? Toca y raja, decíamos. Y a veces nosotros tenemos ese concepto de lo que es la iglesia del Señor, y quiero hablar de un ejemplo que contrasta mucho con todo esto y se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 36 al 43. Menos mal, qué alivio, ¿no? Por fin uso la Biblia. De este pecador cuenta una parábola nueva que no está en la Biblia. ¿Dónde está el versículo bíblico? Bueno, acá está, Hechos 9, 36 al 43, que dice, había entonces en Jope una discípula, interesante, la palabra discípulo significa seguidor, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. ¿Qué historia esta, la de Hechos de los Apóstoles, no? Famosa Dorcas, de la que tanto se habla. Lo primero que quiero comentarte es que Dorcas era conocida y apreciada por todos. Dorcas no era una oveja escondida.
Todos la conocían. Qué interesante que Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, cuando le escribe a Teófilo, a lo largo de los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles, una parte de los cuales habla de todos los apóstoles, después los viajes de Pablo, en ninguno de los capítulos, salvo en este, habla del significado del nombre. Tabita, que era el nombre arameo que tenía esta mujer que estaba en Jope, significa gacela. Y esto es el significado de Dorcas en griego. O sea que Dorcas no es un nombre propio, sino es un sustantivo que significa gacela, no Graciela, gacela. Así que Lucas se tomó el trabajo, por única vez en todo el libro de Hechos de los Apóstoles, de dar el significado del nombre de Tabita, porque por algo lo quería dar. Porque ¿qué imagen se te representa en la mente cuando pensás en una gacela? ¿Cuántos saben lo que es una gacela? A ver si... ¿Cuántos oyeron hablar de Bambi? Es una gacela, Bambi. Ah, ahora sí. Este pecador inventa una parábola y ahora lo mete a Walt Disney en la historia bíblica. Cuando vos ves a Bambi, te despierta una ternura. Vos lo ves primero tan proporcionado, ese pelaje tan lindo, esa carita tan bonita. Te despierta una ternura bárbara, ¿no? A mí de vez en cuando tengo que luchar con otras imágenes. Lo veo en un frasquito al escabeche, pero bueno, esa es otra cuestión. Perdón los que miran por la transmisión. Uno no pensaría eso. Uno ve ese pobre venado y uno dice, ¡ay, qué! Tenía ese nombre, despertaba ternura a esta mujer, despertaba afecto, despertaba cariño. Y Lucas lo escribe, lo pone. Él quería resaltar el significado que tenía. Ahora, vivía en Jope. Jope era una ciudad portuaria que se encontraba a orillas del mar Mediterráneo, obviamente, más o menos entre lo que era Galilea y Judea, así que se encontraba más o menos en la mitad de camino en el mar Mediterráneo. Era un puerto de menor envergadura que otros puertos, pero un puerto importante al fin, y tenía una población de aproximadamente unos 10.000 habitantes. Cuando los emperadores romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, unos 30 años después de esta historia, mataron de Jope a unos 8.000 judíos, lo que nos hace presumir que la población sería de unos 10.000, 12.000 habitantes. Ahora nos dice el texto bíblico que abundaba en buenas obras y en limosna. Y el término griego para abundar significa estaba llena de buenas obras. Cuando uno habla de estar lleno de buenas obras, quiere decir que estaba completo, saturado, se la conocía por las buenas obras. Por donde andaba, hablaban de sus buenas obras y no solamente esto, de sus limosnas. Así que era una mujer generosa, pero no generosa con lo que se tiene. Es muy fácil ser generoso con lo que se tiene, es más difícil ser generoso con lo que se es. Con todo lo que uno es, entregarse, darse. Era una mujer que se dio por completo. Y cuando murió, nos dice el texto que la pusieron en una sala, y la palabra griega para sala es hiperum. Hiper quiere decir arriba, upper, arriba. Y era la sala de arriba, lo que en otro pasaje de Hechos de los Apóstoles se traduce como aposento alto. Es decir, era un lugar grande, amplio, porque se sabía que mucha gente iba a ir a visitar el velorio. Así que le reservaron el mejor lugar. Otras personas que no tenían tanto contacto con la sociedad los velaban en su propia pieza, en su propio cuarto, pero ella en una sala muy especial, porque iba a haber mucha gente que la iba a buscar. Ahora, Dorcas ya no estaba. Esto es lo que dice el versículo 39. Ella no estaba, pero sus obras y su afecto sí estaban. Las mujeres estaban llorándola, mostrando las túnicas que había hecho, y quiero hablar justamente de esto. No se trata de que era la modista del barrio,
Porque algunos piensan la mujer, ay, mira, ¿y ahora qué me va a hacer los nuevos modelitos? ¿Y ahora cómo visto? No. En aquel tiempo la vestimenta no era una cuestión de modas, al menos para el grueso del pueblo que vivía para subsistir. Era cubrir el frío, cubrir la desnudez. Era poderse presentar en sociedad. Así que esta mujer satisfacía las necesidades más básicas de las personas. Quiere decir que cuando las personas lloraban, no lloraban que iba a faltarles el vestido la próxima vez, sino las lloraban a Dorcas y recordaban los vestidos que ella hacía. Así que no me la imagino a Dorcas asistiendo como mera congregante de YouTube. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. No me lo van a creer esta. No me la imagino a Dorcas. Hola, iglesia Avance, otra vez acá estoy. Algún día, antes que el Señor venga, voy a visitarlos. Ahí estoy por YouTube. No me la imagino. No creo que Dorcas asistiera una vez al mes. Todo el mundo sabía de quién se trataba. Todo el mundo la veía frecuentar. Difícilmente Dorcas o Tabita, como le quieras llamar, sería de esas personas que aparecen cada tanto y después desaparecen y llega un momento que ya nadie se pregunta y dice, bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? Era una mujer que tenía compromiso, era una mujer que tenía amor, era una mujer que se daba a sí misma, una mujer que se entregaba sin reservas al Señor y a la iglesia del Señor. Esta era Dorcas, una oveja para nada escondida. Ahora Dorcas pasó por una experiencia que todos, tarde o temprano, vamos a pasar, que fue la experiencia de la muerte. Nos va a tocar a todos. Ahora, la muerte no es la única experiencia desagradable por la que nos toca pasar. Hay otras experiencias desagradables por las que nos puede tocar pasar y seguro en algún momento de la vida nos va a ocurrir, como alguna pérdida significativa. Todos tenemos algún ser querido que hemos perdido, o varios seres queridos que hemos perdido. Algunos han perdido sus viviendas por alguna estafa, por algún crédito impago o por alguna situación que no pudieron prever. Otros han perdido sus trabajos. Esas pérdidas nos golpean, son desagradables y nos tocan cada tanto. Alguna sensación de vacío, donde lo tenemos todo pero sentimos que algo nos falta y nos invade una melancolía que no podemos describir y que no tenemos con quién compartir. Alguna crisis es parte de las experiencias desagradables que nos toca vivir. ¿Cuántos han pasado alguna vez por alguna crisis? Si no levantás la mano es porque te dormiste en el culto. Vivimos de crisis en crisis. La soledad. Una cosa es estar solos y de vez en cuando nos hace bien. Cuando tenemos una fiesta en casa, luego que se van todos los invitados, necesitamos tener la casa sin nadie para poder arreglar, barrer, limpiar, dejar las cosas en orden, reabastecernos y luego tener otra fiesta. Y eso a veces nos pasa con la vida. Estamos en tanto contacto con las personas que de vez en cuando necesitamos estar un poquito solos para reacondicionarnos, reabastecernos, recargarnos, ordenarnos. Pero una cosa es estar solos y otra cosa es experimentar la soledad, donde podemos estar acompañados de montones de personas, pero nos damos cuenta que no podemos compartir los sentimientos, que no podemos hablar de corazón a corazón porque estamos solos en nuestro interior. Conflictos con los hijos van creciendo, van empezando a tomar sus propias decisiones, sus propios caminos, sus propias equivocaciones como nosotros las hemos tenido. Y esto nos trae cierta angustia porque amamos su futuro y necesitamos con quién compartir estas angustias y a veces no las tenemos. Alguna enfermedad. Las enfermedades están dentro de estas experiencias desagradables de las que no estamos exentos. Y empiezan las preguntas en medio de la enfermedad. Y te pueden rodear muchos seres queridos en medio de la enfermedad, pero vos sos el que tiene que soportarla, el que tiene que enfrentarla y el que tiene que luchar con algún pensamiento. Alguna crisis de fe. Cuando de pronto ocurre algo y no se cumplen tus expectativas. Y ahí es cuando empezás a preguntarte, ¿en qué me equivoqué? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? ¿Dios se equivocó? ¿Realmente Dios está en todo esto? ¿Es real? ¿No es real? Son crisis que a veces necesitaríamos a alguien que nos acompañe.
Y a veces algún fracaso en la vida. ¿Te tocó tener fracasos en la vida? Decisiones mal tomadas, sufrir las consecuencias de una decisión mal tomada. Son las cosas desagradables que nos suelen pasar. Una de esas fue la muerte en el caso de Dorcas. Pero, por ser conocida y apreciada, tuvo gente que luchó por ella. Acordate, Dorcas era conocida y apreciada. Y justamente por tener esa condición, hubo gente que estuvo dispuesta a luchar cuando le ocurrió lo que tarde o temprano a todos nos ocurre. Nos dice Hechos de los Apóstoles que se enfermó y murió. ¿Qué forma tan clara Lucas lo dice, no? Porque esto es lo que nos va a pasar. Uno se enferma y se muere. Así es la vida. Así nos toca, como cualquier otro habitante de Jope. Yo había dicho que había alrededor entre 10 y 12.000 habitantes. En nuestros días el porcentaje de muertes anuales es del 0,8% en relación con la población. O sea, cada año, por cada 1.000 habitantes tenemos 8 que mueren cada año. Ahora, en aquellos tiempos donde no había antibióticos ni vacunas, te imaginas que se habrá multiplicado, así que podía haber un 1, 2, 3, 4, 5% más la mortalidad infantil. Así que todos los días, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque todos los días en Jope, esa ciudad, alguien moría, 1 o 2 por día. Era muy común. Ahora, ¿por qué lo fueron a buscar a Pedro? Lo fueron a buscar a Pedro porque no era una NN más que había muerto en uno de los tantos días, sino era una persona a la que todos querían, todos amaban, y se enteraron que Pedro estaba en Lida. ¿Qué es Lida? Lida era una ciudad que se encontraba en el centro de Israel, a unos 17 kilómetros de Jope, yendo camino a Jerusalén, al sudoeste. Ahora, a vos te dicen 17 kilómetros. Bueno, es poca cosa. Vos vas manejando por Córdoba y decís, ¿dónde queda tal lugar? Ahícito nomás. Y son unos cuantos, ¿no? Pero en aquel tiempo no había auto, no había aire acondicionado, no estaba la avenida Eva Perón. 17 kilómetros es una distancia equivalente de la cancha de Temperley al centro de Quilmes. ¿Te caminarías 17 kilómetros? Habría que hacerlo, ¿no? Con Silvia hablábamos. Mateo cuando era chico, no era adolescente, desde Espeleta se venía hasta la iglesia. ¿Dónde estás, Mateo? Hoy es pastor de jóvenes junto con un maravilloso equipo. Peque, Vani, Gise. ¿Te acordás de esos tiempos? Espero que nunca hayas tenido que volverte caminando, ¿no? Creo que te volvías de otros medios, de otra forma. Pero poca gente está dispuesta. ¿Sabes cuánto se tarda en caminar 17 kilómetros? 3 horas y media. Así que fueron rápido a buscar a Pedro y se caminaron 3 horas y media. Le dijeron, vení urgente, o sea, no descansaron, y otras 3 horas y media. 7 horas pateando para buscar a un hombre que no conocían personalmente a visitar a una muerta. No hay apuro, ya está, ya pasó lo que tenía que pasar. ¿Pero por qué le dijeron que se apure? Porque la muerte de Dorcas había causado tal impacto que la gente estaba golpeada, aturdida, desconsolada. Necesitaban a alguien que los instruyese en la fe, que los animase, que era Pedro, o tal vez alguien que tuviese el poder de Dios para hacer algún milagro, cosa que la verían un poco más lejana. No lo hubieran hecho por un NN. Nadie camina mediodía para avisar de un muerto. Imposible caminar 7 horas por un muerto desconocido. Lucharon por ella, porque era querida y conocida. La muerte y la vida de un creyente comprometido dejan un fuerte legado de bendición. Nunca te olvides de esto. Dorcas, en primer lugar, dejó prendas. Era mucho más que ropa. Era vida para esas personas que no tenían que vestir. Eran los pobres los que recibían eso.
Ella les cosía las túnicas, todo lo daba. Y a esa gente le cambió la vida. Entonces era ropa, eran trapos, pero eran vidas cambiadas. De personas que se habían visto transformadas. Ella dejó un ejemplo porque a Gacela la admiraban. Y muchas niñas, adolescentes dirían, cuando sea grande yo quiero ser como ella. Y muchas mujeres favorecidas habrán pensado, cuando me reponga de esta malaria económica, yo quiero ser como Dorcas. Pero no solamente esto, sino dejó convertidos porque lo que ocurrió fue notorio en todo Jope. Todos los días morían NN. Sin embargo, el día que murió Dorcas, cuando el Señor la levantó, todo Jope fue conmocionado y las personas se convirtieron a Cristo en aquella ciudad. Cuando uno está comprometido con Dios, aún en su muerte bendice. Esto fue lo que pasó. Ahora, ¿qué más? Gracias a esto que ocurrió, Pedro se quedó un tiempo más en Jope. Unos cuantos días más nos dice la Biblia. ¿Por qué? Y porque este milagro que había ocurrido, inusual, hizo que mucha gente lo escuchara, quisiera conocer a Pedro, quisiera conocer el Evangelio, porque al fin y al cabo Dorcas ya murió hace rato. Resucitó, pero volvió a morir. Pero vive para siempre en el cielo. Y mucha otra gente quería tener esa vida eterna y escucharon y recibieron y se convirtieron. Pero no solamente esto, sino que gracias a que Pedro se quedó en Jope unos cuantos días, 50 kilómetros más al norte, en la misma costa, en Cesarea, había un hombre gentil, un empresario gentil llamado Cornelio. Él era muy religioso, pero no llegaba a entender lo que era el Evangelio plenamente, porque había creído un poco la fe de los judíos, estaba en la mitad del camino, hacía falta la cereza arriba de la torta que era Jesús. Y mientras estaba orando y ayunando, un ángel del Señor le dijo, a 50 kilómetros al sur, sobre la misma costa, hay un hombre que te va a hablar del camino. Así que Cornelio mandó a 2 criados y a un soldado romano para que lo fueran a buscar a Pedro. Pedro accede, los habrá tenido un día para descansar, vuelve a esa casa y Cornelio y toda su familia y todo su hogar se convirtieron a Cristo, fueron los primeros gentiles que se convirtieron a Jesús. Pero no solamente esto, fueron los primeros gentiles bautizados en el Espíritu Santo. Esto quiere decir que gracias a una mujer que decidió no ser oveja escondida, sino que decidió exponerse, entregarse sin reservas. Vos y yo somos bendecidos con el bautismo en el Espíritu Santo, porque eso pasó con los gentiles y dejó el precedente. Quiero terminar preguntándote, ¿qué clase de oveja querés ser? ¿Querés ser de esas personas que siempre están escondiditos, no querés que te vean, no querés compromiso, querés estar suelto, querés entrar y salir con libertad sin que te conozcan el nombre? ¿Querés tocar y rajar? ¿Recibir y mandarte a mudar? ¿O querés empezar a tener un compromiso en el que lo que Dios te dio tenés la oportunidad de dárselo a otros? ¿Querés ser una oveja anónima, escondida, o una oveja a la que Cristo conoce por nombre? ¿Querés ser alguien que se rinde de todo corazón? Finalizo diciéndote, en este tiempo de pandemia se nos aisló a todos. Y gracias a Dios que la tecnología, Dios supo en el momento que liberó todo esto, porque la tecnología nos permitió seguir comunicados. Pero te diste cuenta que no es lo mismo. Me acuerdo cuando recién abrimos las puertas con ese acoto de no más de 100 personas, había que anotarse y poníamos, ya salió la lista para anotarse. ¿Y cuántos decían? Pasó un minuto y ya se llenó. ¿Cuándo lo van a abrir? Y los mayores de 60, que los teníamos medio castigados, ¿y cuándo va a haber para nosotros? Todavía se sigue emitiendo Avance y con el eslogan, ¿no?
avance en casa. Pero por favor, cuando nos reunimos como iglesia, no te quedes en tu casa. No seas oveja escondida. Exponete, entregate sin reservas, que el día que pases alguna crisis no vas a estar solo. El día que te toque gritar, te van a escuchar y van a recurrir a tu ayuda. Acordate que Dios pocas veces te tira un salvavidas del cielo. Te lo manda a través del de al lado. Mirá el de al lado por un ratito. ¿Te acordás la hora Pepe? El momento Pepe, ¿cómo es que decía Fer? Mirá aquel que le hiciste puñito. Por ahí es más gordo de lo que vos querías, más flaco. Por ahí no usa tu desodorante. Por ahí tiene mal aliento. Pero es el que te va a tender la mano y va a salir en auxilio tuyo, porque es aquel al que Dios mandó. Ese es tu Dorcas. ¿Estás dispuesto a ser Dorcas de otros? Así funciona el cuerpo de Cristo. Padre querido, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por llenar nuestros corazones y darle sentido a nuestra vida, a nuestra corta vida. Pero Señor, no queremos ser una oveja escondida. En algún momento fuimos una oveja perdida, pero nos encontraste y acá estamos en tu redil. Que no estemos dispersados, que mientras podamos y lo permitan las condiciones sanitarias, sigamos viviendo este ambiente, conociendo a otros y siendo conocidos y dándonos cuenta que tu amor es tan grande que abarca a los que son distintos a nosotros también. Señor, en esta mañana queremos decirte que renunciamos a ser ovejas escondidas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso domingo.